Hola a todos. ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra sucio? Normalmente se usa para describir algo malo, perverso o incorrecto. Negocio sucio, jugar sucio, pensamientos sucios. Tiene sentido, por supuesto, porque la limpieza y el orden es algo que todos prefieren, o casi todos. Pero la vida siempre nos sorprende y a menudo las cosas negativas se vuelven positivas y viceversa. Por ejemplo, la suciedad puede matar, pero también puedes encontrar cosas valiosas bajo una pila de cosas sucias. Hoy hablaremos de esta clase de historias. ¡Adelante! El primer caso ocurrió en el condado inglés de Merseyside. Rescatadores locales fueron informados de que 2 caballos estaban atascados en los pantanos formados a causa de la marea alta. Además, 2 adolescentes que estaban montando los animales también estaban en problemas. En estas situaciones, cada segundo es importante. Los expertos no sabían qué les esperaba, pero se pusieron manos a la obra, imaginando lo peor. Cuando el equipo llegó a la escena, la situación era mucho mejor de lo que esperaban. Las 2 chicas lograron salir de la trampa, al igual que uno de los caballos, pero el otro caballo seguía atascado en el barro, moviendo desesperadamente sus piernas y su cuerpo. Y probablemente sepas que normalmente, cuanto más te muevas para intentar salir del pantano, más te hundirás. Aparentemente, esto es lo que le pasó al pobre caballo, que en el momento de la aparición de los rescatadores estaba metido en el fango hasta el vientre. La única opción del grupo de rescate era cavar el barro con sus propias manos. Los expertos rastrillaron la tierra viscosa alrededor del animal atascado durante 45 minutos. Finalmente, el caballo saltó alegremente del pantano y se atascó de nuevo. 3 horas más de trabajo. Y de nuevo sucedió lo mismo. Los rescatadores ya habían empezado a perder la fe, pero en el tercer intento lograron salvar a la pobre criatura. El caballo llamado Bobby fue puesto en una alfombra especial y finalmente sacado del pantano. Alrededor de 70,000 animales viven en las calles de los Estados Unidos. Ahora imagina el número de animales callejeros a nivel global. Seguramente cerca de donde vives hayas visto un gato o un perro callejero al menos una vez. Y aún así, muy pocas personas se detienen a ayudarlos. Por eso, el ejemplo de aquellos que luchan desinteresadamente para salvar a estos pobres animales es tan inspirador. Esta increíble historia tuvo lugar en Tailandia, donde vive un tipo llamado Surachet. Un día iba de camino hacia su trabajo, cuando de repente escuchó unos chillidos en una zona de construcción cercana. El hombre no podía pasar por alto y decidió averiguar lo que estaba sucediendo. Surachet encontró con un pozo y vio un extraño montón de rocas cubiertas de tierra. Bueno, al menos eso era lo que parecía, excepto que de repente estas rocas empezaron a moverse y a emitir chirridos. Frente al hombre había 5 cachorros diminutos que habían quedado atrapados en una trampa mortal. El hombre inmediatamente quitó la rejilla protectora del pozo y sacó a los pobres animales a la superficie. Los pobres cachorros estaban cubiertos de barro de la cabeza hasta las patas, y es sorprendente que hayan sobrevivido en tales condiciones. Surachet decidió que los animales o bien habían nacido en el pozo o bien fueron abandonados allí por su madre. Su corazón se derritió al ver a los animalitos y el hombre no pudo seguir como si nada hubiera pasado. Surachet se llevó las crías a casa, las bañó, las rodeó de amor y les encontró nuevos dueños. Pero esperamos que se haya quedado al menos con uno de ellos. ¿Quién no soñó con encontrar un tesoro mientras paseaba en el parque cuando era niño? Pero esto solo se hace realidad en nuestros sueños o en las películas de Hollywood. Espera un minuto, estas historias ocurren con frecuencia. En 2013, Michael Detlef, estudiante de secundaria en Estados Unidos, tuvo mucha suerte. Él y su familia condujeron 160 kilómetros desde Carolina del Norte hasta el famoso Crater of Diamonds State Park en Arkansas. Miles de personas visitan este lugar cada año, pero solo unos pocos tienen la suerte de encontrar un diamante entre el barro. Pero ese día, la suerte estaba claramente del lado de la familia Detlef. Después de 10 minutos de búsqueda, Michael, de 12 años, encontró uno de los mayores diamantes en la historia de este lugar, con un peso de 5,16 quilates. Oh my God. Los representantes del parque informaron que el joven decidió llamarlo Oh my God. Diamante de la Gloria de Dios. Oh my God.
Y en el ranking por tamaño, ocupaba el 27º lugar. Imagina la felicidad del niño cuando su sueño de encontrar un tesoro se hizo realidad. En general, el cráter de los Diamantes es ampliamente conocido como un depósito de piedras preciosas desde 1906, pero el parque estatal en este territorio fue abierto solo 66 años después. La reserva tiene una superficie de 370 hectáreas. Los visitantes pueden cavar en el barro y buscar diamantes en 15 hectáreas del parque. Si un visitante logra encontrar una gema, puede quedarse con el hallazgo. Por cierto, no existen parques similares en ninguna otra parte del mundo. Probablemente has oído hablar de Excalibur, la famosa espada de la leyenda del rey Arturo. Según la leyenda, solo el verdadero rey de Inglaterra podría sacar esta arma de la piedra. Esto fue lo que hizo el legendario héroe de la leyenda, demostrando su derecho al trono. Muchos mitólogos creen que esto es solo una metáfora del proceso de extracción de mineral de hierro de la piedra, pero muchos hallazgos dicen lo contrario. Parece que espadas similares realmente existieron en la Edad Media. El año pasado se encontraron más pruebas de esto. En el territorio de la República Spárska, en Bosnia y Herzegovina, se encontró una espada inusual, clavada en una piedra, en el fondo del río Verbas. Estos hallazgos son muy raros en esta área, lo que hace que el descubrimiento sea aún más valioso. Y por supuesto, los arqueólogos y los fanáticos de las leyendas llamaron al artefacto la espada de Excalibur balcánica. El análisis de la hoja demostró que se utilizó entre finales del siglo XIII y principios del siglo XV. Al mismo tiempo, después de pasar muchos siglos en el barro y el lodo a una profundidad de 10 metros, la espada estaba bien conservada. Sin embargo, tuvo que ser sacada con mucho cuidado. Actualmente, el arma está siendo estudiada y restaurada. Londres es una de las capitales más famosas del mundo. Es visitada por hasta 20 millones de turistas al año y cada uno de ellos encuentra algo de su agrado. Ver el legendario Big Ben, ir al Museo Británico, dar un paseo en el London Eye. Como ves, existen muchas opciones para todos los gustos. Pero si quieres ser original, tenemos una alternativa. El hecho es que en la capital británica existe un grupo de personas que se dedican a una actividad estrafalaria, mudlarking. En pocas palabras, es la búsqueda de tesoros entre las piedras y los sedimentos del río Támesis. De hecho, esta actividad tiene sus raíces en el siglo XVIII, cuando los vagabundos de Londres buscaban tesoros en el barro de este río. Las cosas han cambiado mucho desde entonces y ahora los mudlarks lo hacen más por placer. Además, para dedicarse a esta actividad, debes obtener un permiso del Estado. A veces se pueden encontrar artefactos muy raros como monedas de principios del siglo XVII. Si lo quieres, por supuesto, puedes vender estos tesoros por mucho dinero, pero la mayoría de los buscadores prefieren añadirlos a su colección, en lugar de beneficiarse de los hallazgos. Otros artículos que se encuentran con frecuencia son botones de metal, fragmentos de cerámica, boquillas, joyas preciosas y numerosos frascos con mensajes de amor. A muchos mudlarks les encanta estudiar la historia de un artefacto y aprender a través de él sobre la vida de personas que ya no existen. Esta es una inusual cápsula del tiempo escondida en el barro. ¿Cuánto tiempo pueden permanecer las huellas humanas en el barro? Probablemente pienses que un par de semanas máximo, ¿verdad? Pues la verdad es que no. Hace 6 años, en el condado de Norfolk, científicos británicos encontraron huellas humanas dejadas hace 900.000 años. El descubrimiento realizado en Hillsborough es la evidencia más antigua de la presencia humana fuera de África. Según los científicos británicos, el descubrimiento ayuda a reconsiderar las ideas anteriores sobre la aparición del hombre en el territorio de la Gran Bretaña moderna y de toda Europa. A partir de los rastros, se pueden distinguir al menos 5 personas que se desplazaban al sur y se detenían periódicamente. Se supone que eran de diferentes edades y sexos, y que el más alto de los hombres alcanzaba los 175 centímetros. Los científicos aún no saben a dónde iban estos antiguos habitantes del norte de Europa o por qué razón. Egipto es uno de los países más ricos en artefactos históricos. Aquí se pueden encontrar pirámides, cuya estructura sorprende incluso a los arquitectos modernos, y sarcófagos con faraones antiguos.
Y aún se siguen descubriendo objetos históricos, incluso en los lugares más inesperados. Por ejemplo, en 2017, arqueólogos de Egipto y Alemania excavaron una antigua estatua de 8 metros en la parte oriental de El Cairo. El artefacto fue encontrado por accidente en las aguas fangosas de uno de los distritos más pobres de la ciudad. Según los científicos, el prototipo de la estatua no era otro que el propio faraón Ramsés II, que gobernó en el antiguo Egipto hace unos 3000 años. El descubrimiento se hizo cerca de Heliópolis, una de las ciudades más importantes de la época. El pueblo de Hickory Corners, Michigan, alberga un poco más de 300 personas. Uno de ellos es Scott Hendrickson, una persona excéntrica que disfruta cavando en el barro en busca de artefactos extraños. Sobre todo, le gusta coleccionar pequeñas botellas de vidrio. Que en tiempos antiguos se hacían a mano. Pero, ¿dónde encuentra Scott estos objetos? Muy sencillo. En la antigüedad no había tantos lugares para deshacerse de los residuos, así que la gente simplemente escondía las botellas usadas en el baño exterior. Así que para encontrar las botellas, tienes que desenterrar un montón de excrementos centenarios, pero algunos de estos artículos pueden costar miles de dólares, por lo que a Scott y sus amigos no les molesta ensuciarse un poco mientras cazan tesoros. Está claro que durante muchos siglos en el barro, el olor apestoso ha desaparecido, por lo que los buscadores tienen que aprender a diferenciar el color. Si es más oscuro de lo habitual, estás en el lugar correcto y podrás encontrar un tesoro. El mismo Scott compara su trabajo con los regalos de Navidad. Así de feliz se siente al practicar este extraño hobby.